Hola chicos, chicas, bienvenidos a un capítulo más. En el episodio de hoy estaremos viendo lo que es el Imperio Mongol. Voy a dividir este video en varias partes. La primera va a ser la intro, el cual pues estaré familiarizando a las personas que quizás no conocen mucho sobre este imperio. Estaré dando como tal ciertos puntos importantes que pasaron, como un abrebocas de lo que vamos a hablar. Por otro lugar, estaré también hablando sobre quién fue Gengis Khan. Voy a poner Gengis Khan. ¿Quién fue? ¿Cómo fue su pasado? ¿Cómo fue su familia? ¿Por qué se convirtió? También estaremos viendo cómo hizo para ser líder de este grandioso y gran imperio. Entonces aquí pongamos cómo se convirtió. Cómo se convirtió en líder. Cómo se convirtió en líder. También estaremos viendo cómo era antes el imperio mongol. O sea, antes de que se convirtieran en el imperio. Entonces, antes del imperio. Antes del imperio. También estaremos viendo algunas características que tuvo Gengis Khan para ser el líder. Entonces ahí podríamos llamarlo como, bueno, podría ser parecido a este punto de acá, pero entonces características. Vale, el otro punto importante fue ya cuando ya estaba unificado el imperio mongol. El imperio mongol. Vale, también la expansión. La expansión del imperio. ¿Cómo le digo yo? Como el imperio en su apogeo, o sea, en su punto top, en su apogeo. También aquí muerte de Gengis Khan. Y por último, estaremos viendo algunos de los factores clave que hizo la decadencia del imperio mongol. Vale, entonces vamos a comenzar primero con la intro. Veamos, entonces ahora sí, para los que ya han visto los videos, voy a hacer las divisiones. Esperemos que esta vez sí me salga bien, porque antes me salía la línea por acá. Vale, entonces para la intro, para la familiarización, entonces primero tenemos que fue el imperio más extenso de la historia en territorios continuos. Ya les explico cómo así que en territorios continuos. Entonces pongamos imperio
El mongol, es que está haciendo bastante brisa. Lo siento si escuchan eso de fondo, pero es que está bastante la brisa, está muy fuerte. Bueno, a pesar de que hubieron imperios más grandes como el británico, por ejemplo, el mongol fue el que tuvo la mayor extensión de tierras conectadas sin grandes separaciones geográficas. A eso es lo que me refiero con territorios continuos. O sea, básicamente fue así, empezaron así, un territorio así. Todo esto, por ejemplo, empezaron de acá, empezó a invadir y fueron territorios continuos. Entonces por eso se dice que fue uno de los imperios más extensos en territorios continuos, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta es quién fue el fundador. En este caso fue Gengis Khan, fundador Gengis Khan. Gengis Khan en el año 1206. Ay, perdón, 1206. Bueno, ya primero pues tengan en cuenta esto, que este fue casi el centro. Bueno, casi no fue el centro de todo el imperio. Entonces ténganlo en cuenta, más adelante les estaré explicando aquí en este punto Gengis Khan como tal, quién fue, cómo fue su vida pasada, todo sobre él, ¿vale? Luego entonces seguimos con la máxima extensión. Bueno, esperen la nota acá, máxima extensión. En cuanto a la máxima extensión, no sé, estoy un poquito confuso. Estaba leyendo varias fuentes. Algunas dicen que eso fueron 24 millones de kilómetros cuadrados. Otras dicen que fueron 25. Otras dicen que fueron 31. Otras dicen que fueron 33 millones. Entonces realmente no sé exactamente cuánto, pero sí sé que la mayoría de las fuentes lo dice que fue entre 24 millones 24 millones de kilómetros cuadrados a 33 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a darlo en ese rango, porque exactamente, o sea, si tú sabes exactamente cuánto fue, déjalo en los comentarios. La verdad no sé, pero, o sea, no sé por qué varias fuentes dicen no fue tanto, pero oscilan entre 24 y 33. Más sin embargo fue grandísimo. Dice que fue el doble del tamaño del Imperio Romano en su top, en su apogeo como tal, ¿vale? También dice que fue la población fueron más de 100 millones de habitantes. Pongamos la población más de 100 millones de habitantes, el cual pues para esa época pues no era fácil, o sea, porque era muy poca población, pero pues a raíz de las conquistas, de obtener nuevos territorios, pues se fue uniendo más y más personas hasta completar más de 100 millones de personas. Entonces imagínense cómo fue ese imperio de grande. Y por último tenemos lo que es los territorios claves conquistados. Territorios claves conquistados como cuáles: China, Mesopotamia,
más y más territorios. Y los territorios claves conquistados fueron China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de la India y Rusia. Vale. Vale, ahora vamos a hablar sobre Gengis Khan. ¿Quién fue ese tan mencionado personaje? Entonces, Gengis Khan. Gengis Khan, el nombre original era Temujin. Y nació en 1162. Provenía de una familia noble de una de las tribus mongolas. Entonces coloquemos una familia noble. Pero sufrió grandes adversidades desde joven. Tras la muerte de su padre, fue dejado en situación vulnerable viviendo en la pobreza junto a su familia. Durante su juventud, Temujin, hablemos acá, durante su juventud experimentó lo que fue el abandono, traición, traición y luchas internas. Luchas internas entre clanes mongoles. Vale, pero a pesar de las dificultades que enfrentó, Temujin demostró una gran habilidad estratégica y lo más importante fue carismático, y obviamente pues tuvo un gran liderazgo, ya que tuvo la habilidad de unir a las tribus mongolas, perdón, a pesar de que a menudo pues eran divididas y permanecían en conflicto. Entonces imagínense la capacidad que tuvo Gengis Khan de poder unir todas esas tribus bajo su liderazgo. Entonces fue un gran líder, y pues aparte era carismático, entonces mucha gente como que le veía esa lealtad y le brindaban ese apoyo porque era muy bueno con los demás. Vale, ahora te preguntarás por qué si se llamaba Temujin. Siempre lo nombran como Gengis Khan.
eso era lo que significaba Gengis Khan. Se le pusieron eso como en honor a que era su líder, y pues era para ellos un emperador universal o un gran líder, que por eso tuvo su no sé si decirlo como apodo o nombre, Gengis Khan, ¿vale? Entonces repasemos un poco la biografía. Entonces Gengis Khan, su nombre original era Temujin, nació en el año 1162 de una familia noble. Durante su juventud, pues primero le mataron a su papá, que más adelante estaré contando qué fue exactamente lo que pasó, lo que históricamente han mencionado. Durante su juventud pues sufrió el abandono, la traición, también las luchas internas entre clanes mongoles, y también, bueno, aquí como tal ya es porque se le menciona a Gengis Khan, ¿vale? Vale, ya teniendo en cuenta y ya sabiendo quién fue exactamente Gengis Khan y por qué le pusieron esto, ahora sí vamos a ver por qué o qué eran, cómo inició el imperio. Pero pues para saber cómo inició el imperio, vamos a ver qué eran, quiénes eran, a qué se dedicaban antes de que fuera el imperio mongol. Vale, entonces, bueno, voy a dividir esto acá primero. Uy. Entonces vamos a primero el pasado de quiénes eran, a qué se dedicaban. Vale, entonces los mongoles eran tribus nómadas de las estepas de Asia Central. Entonces coloquemos los mongoles eran tribus nómadas, eran tribus nómadas. ¿De dónde? De las estepas. Estepas de Asia Central. Vale, ¿a qué se dedicaban? Principalmente a la ganadería. Entonces coloquemos dedicación. Entonces tenemos lo que era ganadería, la caza y el comercio. Vale, el comercio se destacaban mucho porque se desplazaban mediante sus caballos, ovejas, ganado. Entonces desplazamiento de ellos, entonces caballos, ovejas, ganado. Sí, se desplazaban en sus vastas praderas con este tipo de animales. Ya vivían en yurtas, que eran como unas tiendas portátiles, por decirlo así. Bueno, eso pongámosle aquí. Pongámosle vivían en yurtas, que eran tiendas portátiles. Y su estructura social, esto sí es importante. Estructura social. Su estructura social se basaba en clanes.
hacían, a qué se dedicaban, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo, a pesar de que más que todo en la estructura social, cómo hizo Gengis para poder llegar a ese liderazgo, ¿vale? Que eso es lo que vamos a ver ahora mismo aquí. ¿Cómo hizo para llegar? ¿Cómo hizo para llegar? A ser líder o fundador también, o fundador. Vale, para esto saqué 4 puntos importantes de cómo hizo. Yo sé que pueden haber muchos más, cada quien tiene su propia perspectiva, pero me parece que estos fueron pues muy importantes y el que hablan muchos las fuentes. Lo primero fue la carisma que tenía. Ya él era como una capacidad natural que él tenía para inspirar lealtad y respeto por parte de sus seguidores. Entonces esto era, coloquemos acá, inspiraba lealtad, y respeto por parte de sus seguidores. También otra parte era la visión que él tenía. Él la tenía clara, que era unificar a las tribus bajo un solo líder. Y pues también, bueno, en cuanto a visión, ya él la tenía clara. Y en cuanto a la unión, pues tener la habilidad. En cuanto a la unión, la habilidad para tener ese liderazgo. Para tener el liderazgo de unir todas esas tribus, de unir las tribus, que no solamente pues que cada uno ya tenía su clan, ¿no? o su regla, sino que estaban en conflicto. Eso era lo más complicado, que no era solamente unir, o sea, no, yo digamos, si fueran pacíficas pues uno diría, bueno, es más fácil, pero no, aquí siempre era en conflicto, ya sea por economía, por la comida, por mucho tipo de cosas, permanecían en conflicto. Acuérdense que eran clanes y alianzas inestables que habían en esas tribus nómadas, ¿vale? Bueno, esto fue primero por su carisma, por su visión, él la tenía clara, por la unión, que era la habilidad para tener ese liderazgo de unir las tribus. Otra que me parece importante y también hablan bastante es que él tenía la política de meritocracia. Meritocracia. ¿A qué se refiere?
hacía básicamente era que ellos vieran en él como otra forma de otra política, sino como que tenían esas ganas de demostrarle a él que sí podían, de que podían conseguir esos logros, de que tenían habilidades para que él así lo recompensara, les pusiera cargos, ya, mientras que los demás no. Digamos, en el otro líder tú te esforzabas pero no importaba, sino que ya era como una herencia, ya. Entonces eso es lo que lo hizo más popular aún, vale. El otro punto que me parece importante también era que aprovechó las alianzas y acuerdos para fortalecer su poder y consolidar apoyos entre las tribus más poderosas. Entonces, alianzas y acuerdos. Ya llegaban a acuerdos entre bastantes tribus y pues se unían a él, pero pues ya mediante unas alianzas o acuerdos, como lo puse acá. Entonces, ¿cómo hizo para llegar a ser líder o fundador? Lo primero, el carisma que tenía inspiraba lealtad y respeto por parte de sus seguidores. Lo segundo, que tenía la visión clara. O sea, ya la gente, los demás sabían que él quería hacer eso y que lo iba a lograr, fuera como fuera. Entonces, pues cuando alguien tiene una visión clara y uno si lo quiere seguir, pues a uno le importa eso, que él no como que no es que yo quiero hacer esto, no, sino que él ya era claro, yo quiero ser el líder de todas las tribus. Y miren que él lo consiguió. La unión, pues ahí se ve más que todo liderazgo, cómo llegar a unir esas tribus en conflicto, cómo llegarlas a unir y que obviamente pues al unirlas pues no generen más conflicto. Eso en cuanto a unión. La meritocracia, como los demás vieron esa forma diferente que él recompensaba a los demás, ya por los logros, lealtad, habilidades, entre otras cosas. Y por último, las alianzas y los acuerdos, que eso también le ayudó, lo impulsó a llegar a ser líder, ¿sí? Consolidado, fortalecían los poderes y pues las tribus pues se unían a él, ¿vale? Vale, ahora estaremos viendo ya cuando ya había como tal una unificación de las tribus, ¿vale? Entonces ya cuando unificación de las tribus, ¿vale? Entonces él junto con las tribus que lo apoyaban luchó y derrotó a varias tribus rivales, como cuáles, como estas que les acabo de mencionar, los tártaros, los kirguises, los urchen de China, ¿vale? Pero en especial, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo y me pareció un punto bastante interesante, es que los tártaros, pongámoslo acá, los tártaros fue una de las tribus más importantes a las que Gengis Khan se enfrentó. Y ahora ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿por qué? Bueno, resulta y pasa que según lo que dice la historia de los mongoles, fue que esta tribu fue la que envenenó cerca de un pozo de agua a su padre. Entonces pues ya él, al tener el poder, pues los derrotó y eso fue como una venganza por haber matado a su padre. O sea, por eso yo decía que anteriormente les dije que esta fue muy especial para él, porque él como que al derrotarlos y ganarles como que no se siente ese alivio
hicieron con su padre, lo envenenaron y lo mataron. Entonces, esta en especial fue una muy significativa para él, ¿vale? Entre otras tribus, ya él consiguió la victoria. Las tribus rivales vecinas, que fueron estas de acá, y así se fue expandiendo y expandiendo. Y allá pues fue cuando ya le enfrentó a esta, enfrentó a las demás, y ahí fue cuando lo proclamaron como Gengis Khan. Él ya, como les digo, como les explico, ya cuando él tuvo esas victorias o recorrió ese largo camino, ganando y consolidando más el poder, pues ya se reunieron, que exactamente se llama una gran asamblea que hicieron, y ahí fue cuando lo proclamaron como como el Gengis Khan o el Gran Khan, que ya aquí por acá les mencioné el emperador universal o el gran líder, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues la historia del padre, ¿por qué fue tan especial este enfrentamiento? Porque envenenó a su padre, y pues él, al derrotarlos, pues sintió como ese dulce venganza, por decirlo así. Y ya durante su recorrido de victorias y consolidación de poder, chicos, tuve un error técnico, pero como les venía diciendo, lo proclamaron Gengis Khan, ¿vale? Otra cosa que estaba viendo ahorita, que estaba solucionando lo que pasó, estaba viendo que aquí me equivoqué. O sea, yo puse cómo se convirtió en líder y las características como dos, y no, es una sola. O sea, cómo se convirtió en líder, que es lo que les está diciendo acá. Cómo hizo para ser líder y las características de cómo lo logró. Entonces es una sola. Cómo se convirtió y características es una sola. Por eso acá creo que al comienzo me quedé dudando, pero bueno, ya al verlo ya más detallado, sí, aquí es uno solo, para que sepan. Entonces va uno solo entre estos dos, vale. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que fue la expansión del imperio. La expansión del imperio. Expansión del imperio. La expansión del imperio. ¿Cómo hizo para tener esa expansión tan grande o de tan gran magnitud? ¿Cómo
consigue lo que sea. Sí. Entonces, en cuanto a movilidad, pues tenían caballos y también tenían arqueros que tenían la habilidad de ir montados en los caballos. Ya, y eso pues era la principal fuerza de combate. Principal fuerza de combate. Vale. Y lo segundo, el segundo factor que me parece bastante importante, era que él utilizaba tácticas de guerra psicológicas. Tácticas de guerra psicológicas. ¿Cómo así tácticas de guerra psicológicas? Pues este señor utilizaba el terror que generaba como una herramienta estratégica, ya que los enemigos sabían que cuando él atacaba era extremadamente rápido y devastador. Entonces pues esto de una u otra manera pues al enemigo, al saber que iba a enfrentarse con este imperio, pues ya le generaba terror, que era algo psicológico. Entonces pues esto era una ventaja para él, generaba terror, era una estrategia, generarle terror, o sea, no que generaba, sino que ya ellos ya sentían ese miedo, ese terror, porque sabían que cuando él atacaba, devastaba con todo. Entonces estas dos fueron, bueno, hay muchas, hay bastantes, pero me parece que estas fueron las que fueron consiguiendo más rápido esa expansión, un ejército eficiente. De hecho, estaba leyendo y hablan mucho, o sea, básicamente fue gracias a que tenían las habilidades de primero montar caballos y segundo tener arqueros montados. Eso era lo que caracterizaba este imperio. Entonces, empezando que era básicamente su principal fuerza de combate. Y lo segundo, la disciplina. Era, bueno, también otro que se me olvidó mencionarlo. Las estrategias que tenían también eran muy buenas. Entonces, todo esto complemento, pues, hacían un ejército, como dicen unos, el mejor de la época. Y por otra parte, pues la psicología. La psicología de los enemigos, que sabían que cuando llegaba devastaba y acababa con lo que fuera rápidamente. Vale. Bueno, aquí ya se acabó esta hoja. Voy a pasar la otra. Voy a hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos entonces la intro. ¿Quién fue Gengis Khan? Su pasado, cómo fue su familia. También supieron por qué mataron a su padre, con lo que cuentan los historiadores, cómo se convirtió en líder, las características que tenía, cómo era antes del imperio. Acuerden, tribus nómadas, permanecían en conflicto interno, tenían clanes y alianzas inestables. Unificación del imperio mongol. Aquí está. La unificación de las tribus. ¿Quién era su rival especial, por decirlo así? Unificación, la expansión del imperio, cómo logró mediante su ejército expandirse rápidamente. Ahora vamos a ver el imperio en su apogeo, todo lo que lograron conseguir. Bueno, voy a dar esto por aquí para tenerlo como una guía, y aquí voy a dividirlo. Imperio en su apogeo. El imperio en su apogeo dice
dicen, unos dicen unos, otros dicen otros, bueno, como les mencioné anteriormente. Pero para mí, que fue 24 millones de kilómetros cuadrados, porque la mayoría de las fuentes lo mencionan. Aunque también dicen que 31. Creo que está viendo National y me pareció 31 si no estoy mal. Pero bueno, más sin embargo, en ese rango entre 24 millones y 33 millones es bastante territorio alcanzado. Bastante, bastante, bastante. Bueno, pongamos 24 a 33 millones de kilómetros cuadrados alcanzados en su máximo top de su en su máximo top o en su máximo apogeo. Se me olvidó, 1220 fue ya en su top, más o menos hacia ese momento. Vale, ahora vamos a ver la muerte. Somos humanos, tenemos que morirnos. Muerte de Gengis Khan. Gengis Khan murió en 1227, pero su legado perduró a través de sus descendientes. A pesar de su muerte, el imperio mongol continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus hijos y sus nietos. El que le siguió, o que, bueno, sus hijos fueron, anotemos eso, esperen. Murió en 1227. Siguió su legado. Siguió su legado. Hijos y nietos. Y nietos. Hijos Ovidei. Y nietos, que fue uno de los más importantes, que más tarde fundó lo que fue la dinastía Yuan en China, que fue Kublai Khan, que fue el que más tarde fundó la dinastía Yuan en China. Vale, o sea que a pesar de su muerte, pues siguió el imperio. Pero bueno, vamos a ver si realmente siguió o tuvo algo que ver su decadencia, que es el último punto que vamos a ver del imperio mongol. Vamos ahora para ello, chicos. Vamos a empezar a ver las decadencias, aunque ya les voy a contar. Estaba grabando y resulta que no sé qué pasó con el audio y dejó de funcionar. Me tocó otra vez volver a grabar la parte de las decadencias, por eso ignoren esta parte de acá. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, en cuanto a las decadencias, tenemos lo que fue la peste negra, que surgió entre 1347 y 1351. Para los que quizás no sepan qué fue la peste negra, o no tengan así mucho conocimiento, perdón, voy a mirar que esté grabando porque
que es la falta de otras tácticas militares. Recordemos, anteriormente les mencioné, me tocó estar verificando, voy a verificar porque no quiero que me vuelva a pasar. Ya, recordemos que ellos eran para la caballería, sí, sus arqueros prácticamente les funcionó, de eso no hay duda. Pero ¿qué pasaba? Pues que ya cuando se fueron a enfrentar o a obtener más territorio, pues ya se vieron con otro tipo de terrenos difíciles, que pues no era fácil su movilidad con los caballos, o mucho menos con una persona montada en el caballo con un arco. Entonces eso los fue acabando poco a poco. Sí, por ejemplo, no, por ejemplo en la parte en el intento de conquistar Japón, pues tuvieron la derrota porque básicamente fue una guerra naval. Entonces por eso se vieron afectados, ¿vale? Entonces otras tácticas militares les faltó, aparte de su exitosa que era la caballería, que era lo que más los destacaba a ellos. Por otra parte, la revolución de la guerra. Ya sabemos que fue revolucionando la guerra, fueron creándose nuevas armas ya de fuego. Y pues esto los fue poniendo un poco en desventaja, porque ellos pues andaban en caballos con sus arqueros y ya con un arma pues ya no va a ser lo mismo, ya sí o sí van a estar en desventaja. Entonces no solamente pues los afectó a ellos, sino también a otros lugares del mundo. O sea, fue algo que ya revolucionó y ya tenían que sí o sí cambiar como su estrategia, ¿no? O sus métodos de ataque. Y bueno, eso fue en cuanto a decadencias. Yo sé que hay muchos más puntos, cada persona tiene también su punto de vista. Si quieres déjame el tuyo en los comentarios, porque crees que hubo la decadencia o el declive en el Imperio Mongol. Y nada, esto ya ha sido todo